Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su clase favorita, Tamane Tamanegigakoen, Gigakuen. ¡yay! Hoy estamos en silencio porque luego los vecinos se quejan, ¿no? Ay, Entonces, sí, perdón, estamos grabando un poquito tarde. Ups, ups, pero sí, con estas pero paredes de pasa. papel Sí, sí, sí. se escucha Y todo bueno, perfecto. pues bienvenidos todos ustedes, Gakusen, a esta su clase que se opone a la diplomacia de cañones. Esa clase. Sí. ¿Y por qué? Porque bueno, hoy nuestro tema es nada más y nada menos que la llegada del Comodoro Perry a Japón. Chan, 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 chan. chan. Vamos a hablar de un poco de historia, porque siento que como que a los Gakusen les gusta mucho que leemos de historia, ¿no? Sí, creo que sí, han tenido buena recepción, creo, hasta ahora en nuestros episodios históricos. Y la verdad es que a mí también me gusta mucho investigar y ir ahí como Sí, sí, sí. excavándole más y más, como de ay, ¿quién es quién? ¿Y por ¿Y, qué? ¿Y en qué y año por qué? Y a ver, pasó? pues saques el chisme, ¿no? Y ay, quién Ajá. andaba con quién y por qué y cómo. Así. Sí, oye, pues es chisme del pasado con gente que ya se murió, entonces ya Ya no nadie se importa, va a ya quejar. nadie se va a quejar exacto de, óigame, que están exponiendo mis chones ahí, no, pues ya nadie Ah, va, ya, ¿qué eh, importa? chisme Ya se puro. murió Emperador Meiji, ya no moleste. Así. Sí, sí, entonces ese es el tema de hoy. Pero bueno, entonces, bueno, yo quería empezar Ujú, dándoles un sí, sí. pequeño preámbulo. Ujú, Y de hecho, antes del preámbulo, quiero que empecemos desmantelando la idea de que Japón era un país completamente aislado del mundo durante el periodo Edo, es decir, ujú, antes de la llegada del Comodoro Perry. ujú, Creo que muchos de ustedes, ustedes lo deben de saber. En este periodo de aislamiento se le conoce como el sakoku. ujú, Y primero les quiero platicar un poquito acerca de este término para irlo como lo dije, como desmantelando y para ir entendiendo poco a poco cómo fue volviéndose el término que ahora todos conocemos para designar a esta época. Y bueno, ok, el término sakoku en sí fue acuñado por un japonés, pero es de origen primordialmente europeo. En 1801, un intérprete japonés que trabajaba en Nagasaki, que se llamaba Shizuki Tadao, estaba traduciendo un libro que se llama La historia de Japón. ujú. El autor de este libro era un alemán llamado Engelbert Kempfer. Seguramente estoy destruyendo la pronunciación de este apellido, perdón, pero bueno, Engelbert Kempfer, el alemán, escribió este libro y Ujú. Shizuki Tadao lo estaba traduciendo. Entonces, mientras Shizuki estaba leyendo y traduciendo este libro, le surgió, se encontró con una frase que era como cerrar el país. Y bueno, en ese momento él lo había traducido como kuniotosas, que es tal cual eso, cerrar el país. Pero él acuñó el término que ahora conocemos como sakoku para expresar esta misma idea. Él utilizó el kanji de país, que se lee solito kuni, y además otro kanji que solito se lee como kusari y significa como cadena o candado. Entonces es tal cual eso, como un país con candado, un país cerrado. Y no nada más eso, no nada más acuñó este término para referirse a esta frase, sino que también lo usó para traducir todo el título del libro. Ya no nada más se llamaba como la historia del Japón, la historia de Japón, perdón, sino que Shizuki lo tradujo, lo rebautizó como Sakokuron, que es como la teoría del país cerrado. Y bueno, creo que esto nos sugiere la idea de que en un principio la percepción de Japón como un país aislado vino de Europa por cuenta de este autor alemán, ¿no? Que allí se tenía la percepción de que Japón estaba completamente aislado porque no tenía contacto con países europeos como Alemania o grandes potencias imperialistas como Portugal y España. Sin embargo, en estas últimas décadas, en las últimas, yo diría 3 décadas,
ha habido varios académicos japoneses, por ejemplo, Kazuyi Tashiro y Arano Yasunori, quienes han empezado a cuestionar esta idea de sakoku y Ujú, el uso incluso de la palabra de sakoku y tienen diferentes propuestas. En lo que sí coinciden ambos es que los dos sugieren que el discurso europeo de sakoku tiene un tinte negativo, dado que retrata a Japón, al Japón del periodo Edo, como un Japón que estaba en oscuridad cultural, estaba completamente aislado e incluso pues que se estaba volviendo un país subdesarrollado. Y antes de contarles un poco sobre las propuestas que ellos tienen para a las como término alternativo a ujú, Sakoku, quiero decirles que creo que yo estoy de acuerdo con esta idea de que sí, Sakoku se usa muchas veces con tintes negativos y de hecho para ilustrarlo les traigo un ejemplo aquí. Hay una página, no sé si la conozcan, que se llama Visualizing Cultures ujú, del MIT, ujú, ujú, que es un gran recurso para ujú, cualquier persona que esté interesada en la historia de Japón. Visualizing Cultures, muy bien. Entonces, pues bueno, mientras yo estaba preparándome para el episodio de hoy, me acordé de esta página y dije, la voy a checar. Creo que ya no la están actualizando últimamente, es una pena, pero sigue siendo un gran recurso. Entonces, bueno, estaba leyendo este ensayo que escribió nada más y nada menos que John Dower, que es un profesor emérito de historia de MIT, que ha escrito muchísimos libros y artículos increíbles sobre historia de Japón. Y él nos está contando aquí sobre precisamente la llegada del Comodoro Perry, sobre este periodo de aislamiento de Japón y, por supuesto, sin quitarle para nada todo el mérito que tiene la investigación de John Dower, aquí en este parrafito aquí, él nos demuestra que es un poco culpable de estar reproduciendo este sesgo un poco negativo ante la idea de Sakoku. Y bueno, les voy a traducir un poquito sobre lo que él dice aquí. Em, Él dice que, bueno, sí, Japón había decidido, bueno, el gobierno de Bakufu de ese momento había decidido que Japón se iba a cerrar al contacto con el exterior, ¿no? Y luego John Dower nos dice que solamente existía una pequeña excepción a esta política de aislamiento tenía forma en la continua presencia de la misión de los holandeses en Dejima. Y él describe a Dejima como una pequeña isla artificial en forma de abanico que estaba en Nagasaki. Y a través de Dejima y de los holandeses, el ahora aislado Japón mantenía una pequeña ventana hacia los desarrollos del mundo exterior. Entonces, aquí hago una pequeña pausa y les pregunto a ustedes, Gakuses, ya, Edo Sensei, ujú. ¿es mi imaginación en que hay un poquito como de, no sé, una visión un poquito despectiva hacia esta limitación? ¿O ustedes cómo lo ven? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo sientes esta descripción? Mm, pues no sé si despectiva, pero sí siento que es un poco como enfatizar, como que trata de enfatizar de que no había otra forma de que Japón contactara al mundo, ¿no? O sea, solamente eso, de que, y sí, sí se siente un poco como de que, o sea, pues está aislado, ¿no? Está como en el Ujú, oscurantismo, ¿no? Mm, yo no me atrevo a decir que es tan despectivo, pero sí suena como pues irreal, inclusive para para la tecnología del momento en el mundo, pues sería un poco irreal que no hubiera otro contacto, ¿no? ujú. Sí, 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 exacto. A mí lo que me había saltado un poco y que me hizo pensar que esto tenía un poco como tintes negativos era que se enfatizara tanto que era como un pequeño contacto, una pequeña excepción, una pequeña ventana. Y especialmente esta parte aquí, donde dice que fue una pequeña ventana a los desarrollos del mundo exterior, lo cual, si no se es muy cuidadoso, se podría caer en la idea de que, pues entonces Japón terminó siendo que no desarrollado en ese tiempo.
qué fue lo que ocurrió. Y yo creo que particularmente aquí lo que nos está señalando Dower es que, pues bueno, después en Europa ocurrió la revolución industrial y pues básicamente, digamos, Japón se perdió de eso. Ujú. Se me hace que se puede estar refiriendo a eso, pero bueno, yo simplemente lo traje aquí como un pequeñito ejemplo de que em, a veces esta percepción que tenemos de Sakoku y de este periodo em, sigue siendo pues un poquito negativa y sigue filtrándose un poco en la visión que tenemos de Japón hoy en día. Eh, y bueno, entonces, bueno, ya, si Sakoku es negativo o Este periodo tiene de el... oscurantismo, que no e- necesariamente es oscurantismo, porque bueno. Exacto. Sí, 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 ese creo que es el riesgo, ¿no? El Sakoku ya tiene, ya está cargado de muchos otros significados que no es nada más señalar las limitaciones del comercio de ese momento, sino que ya, como dijiste, ¿no? Trae estos significados de oscurantismo, de subdesarrollo, de algo que está juzgado como que no debería de ser. Ujú, Entonces, pues bueno, ¿qué alternativas tenemos, no? Así de, bueno, ya, ok, si no voy a usar Sakoku, entonces, ¿qué uso? ujú, Entonces, aquí retomo a tal vez uno de los más famosos académicos que han hablado sobre estas alternativas es Arano Yasunori. Em, Él nos habla de que quiere proponer un término que se llama kaikin, que se usa se forma con el kanji de kai, que es, bueno, el de umi, el de mar, ujú, y kin, que es el kin de kinshi, que es como de limitación de cosas que no se pueden hacer, ¿no? ujú, Él lo traduce como restricciones marítimas. Y este sistema de Kaikin funcionaba con base en cuatro portales, o lo que él llama como los Yotsunokuchi. Y ujú, son cuatro portales de contacto. Uno de ellos es Nagasaki, otro es Satsuma, ujú, Tsushima y Matsumae. ujú, sí, Estos cuatro puertos conectaban a Japón con China, Corea, Kyushu, Ezo y Holanda. Recordemos aquí además que Kyushu y Ezo, es decir, Kyushu, que son todo como las islas, los territorios del sur, que actualmente son Japón, y Ezo, que es básicamente Hokkaido, eran territorios extranjeros en ese momento. Ahora claro. sí son Ujú. Japón. En ese momento, Kyushu de hecho era un reino vasallo de China. Entonces sí era un territorio extranjero y sí era un territorio con el que Japón tenía contacto. ¿Kyushu o Ryukyu? Perdón, Ryukyu. Ryukyu, sí. Ryukyu, perdón, Ryukyu, sí, sí. sí, de todo Sí, este momento cuando pero Satsuma no estaba en Kyushu. sí, no todo este momento que estuve diciendo Kyushu me refería a Ryukyu, Sí, 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 no, no está bien, no. perdón. Sí, pero me quedé, un momento. Sí, 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 de hecho aquí tengo escrito Ryukyu. Sí, Ryukyu, que Sí, sería para los gakuses Okinawa, lo que actualmente Okinawa. es Okinawa. Y Ujú. que es lo que hemos dicho, ¿no? Que culturalmente la gente de Okinawa aún actualmente se identifica culturalmente como separado de Japón. O sea, sí, sí estamos parte de Japón, sí hablamos japonés, pero también tenemos el Ryukyugo, el Ryukyugo, también tenemos nuestra propia cultura y, o sea, Sí, 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 e incluso también Hokkaido, ¿no? ujú, Se puede decir algo muy parecido. Y además, bueno, de este sistema, Arano nos dice que China servía como un intermediario que conectaba con otros países del este de Asia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que sí, Japón no tenía contacto directo con muchos de estos territorios y no tenía contacto con territorios europeos más allá de Holanda, pero sí se había mantenido activo con sus vecinos de Asia. Es decir que Japón estaba completamente aislado del mundo exterior no está reflejando la realidad, creo yo. no, no, totalmente. Además de que, bueno, tenemos varios incidentes que sabemos que había contacto con el extranjero, ¿no? O sea, digo, sí, los portugueses tenían contacto con que los holandeses tenían contacto en ello. Ya estamos aquí en la confusión, ¿no? Ay, Pero bueno, perdón. o sea, recordemos que desde el 1500, pues los portugueses ya habían llegado, ¿no? Desde 1542
ya habían llegado los portugueses, ya había habido misiones religiosas católicas de los jesuitas en el 49, ¿no? Con Francisco Javier, Ujú, este, y que sí, que Toyotomi Hideyoshi hizo la persecución de cristianos, ¿no? Pero aún así, de todos modos, hubo una influencia cristiana muy fuerte. Ya hablamos del arte del Cristo, de todo el movimiento artista cristiano católico que hubo en ese momento, ¿no? ujú, Entonces sí, sí hubo, inclusive eh, en uno de los incidentes históricos más famosos de esa época, que es la rebelión de Shimabara, es una rebelión católica, ujú, ujú, ¿no? ¿No? En que los cristianos pues querían defender su derecho a ser cristianos y a comerciar, querían salir de, o sea, porque ya sabían que existían otras cosas ujú. fuera, ¿no? Entonces, como que decir que están completamente aislados, no. No, 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 no es realista, obviamente. Y, y claro, bueno, esto también no nos vayamos a un extremo. Lo que no quiero decir que Japón estaba pues muy, ¿cómo decirlo? Muy acostumbrado al contacto con el exterior, que tenía la mente muy abierta a los extranjeros. No, definitivamente sí había muchas restricciones con el contacto con cualquiera que no fuera Japón. El no se podía viajar libremente de fuera de Japón. También había mucha persecución, como ya lo estabas ahorita tú mencionando, de cristianos. Estaba estrictamente prohibido ser cristiano. Em, ¿Qué más? ¿Qué otras cosas horribles pasaban así? Bueno, también se les seguía llamando a los extranjeros bárbaros, tal cual. Los bárbaros del sur o los bárbaros de afuera, que era, ¿cómo se les llama? Namban o Gaiban. O a los Mm, holandeses también se les ujú, llamaba como ay, los pelos rojos, ujú, básicamente, ¿no? ujú, ujú, Entonces, sí había dentro de las percepciones oficiales del extranjero, em, pues como verlos como un otro, verlos como, pues eso, como bárbaros, incluso como un otro inferior, ¿no? Em, entonces, eso, o sea, no quiero decir que entonces Japón estaba como súper abierto a contactos con el exterior de forma positiva, ujú, totalmente. sino que también había pues situaciones bastante complicadas en el interior que estaban informando estas decisiones de mantenerse eh, con contactos muy, muy, muy limitados. Claro. Ujú. Mm, Y de ujú, hecho, creo que esto, regresando otra vez a cómo nació el término de Sakoku, como les conté, fue acuñado por este traductor de Nagasaki que se apellidaba Shizuki. ujú, Shizuki, él es, como ya dije, él es traductor, él viene de una familia de traductores, entonces él había tenido desde muy pequeño contacto con, tal vez no tanto con la gente, pero sí con los libros, con las fuentes de ujú, ujú, información que venían de Holanda y su familia y él las traducían al japonés. Entonces, sí, él tenía contacto con esta información, sin embargo, Shizuki tenía también una forma de ver el orden mundial de ese tiempo bastante particular. ujú. Shizuki también era de la idea de que, pues, los del exterior, los extranjeros, eran bárbaros. Dentro de todo lo que él había leído, particularmente en este libro que él tradujo del autor alemán de la historia de Japón, él, él dijo algo como de hoy, bueno, en sus anotaciones de este libro que él tradujo, él puso algo como de, bueno, o sea, sí, sí está muy interesante lo que está ocurriendo allí en el exterior, digamos, pero qué bueno que nosotros estamos aquí adentro, estamos nosotros alejados de toda esa barbarie, porque, ay, esa gente de afuera, qué onda, qué miedo. Y esas eran sus anotaciones en la traducción de la historia de Japón. Ujú, ujú, Entonces, esto también lo señalo porque, aunque yo había dicho que la idea de Sakoku había empezado, había surgido desde un punto de vista tal vez europeo, la traducción que hizo este autor japonés no es una traducción completamente neutra.
él también estaba de acuerdo con esta visión de que Japón estaba cerrado, de que Japón tenía que mantenerse aislado y que incluso era eh, por el bien de sus propios intereses. Ujú, claro, Ujú. claro, claro, claro. Sin embargo, esto tampoco era una idea que todos los intelectuales o que todos los traductores compartieran. Por ejemplo, tengo aquí un ejemplo de otro autor que se llama Atsutane Hirata, quien escribió también un comentario acerca de precisamente de la traducción de Shizuki, y él critica un poco a Shizuki por haber em, hecho este comentario acerca de cómo está bien que Japón se mantenga aislado, diciendo básicamente que realmente no, realmente nos están perdiendo de todo lo que está ocurriendo afuera de Japón, que realmente Japón se podría beneficiar mucho de estas otras naciones con las que está decidiendo no tener contacto y que pues bueno, básicamente esta es una visión y una decisión lamentable. Entonces, por eso el término sakoku en sí, incluso en ese momento, no fue diseminado por completo. ¿Por qué? Porque no todos pensaban como Suzuki que estaba bien que Japón estuviera cerrado. Había un poco de resistencia a verlo así. Sin embargo, poco a poco, por lo menos en el discurso oficial del gobierno del Bakufu, eh, la idea pues empezó a tomar un poco más de fuerza. Y ya a finales del periodo Tokugawa se ve que incluso en documentos oficiales ya se estaba empezando a utilizar tal cual el término sakoku por el mismo gobierno o por oficiales de, de- de esa época. Y a partir de ahí, pues ya no nos dejó, creo yo, este término y todo este peso cultural que tiene sobre lo cerrado que estuvo Japón y sobre cómo eso fue supuestamente en su mejor interés. Mm, ok, 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 ok. Este, sí, no, y es que, híjoles, como tú mismo mencionas, ¿no? O sea, pensar que Japón estaba completo. Uno, lo del oscurantismo, ¿no? Finalmente, el periodo Edo creo que es donde florece lo que ahora conocemos como la cultura japonesa, ¿no? Todo lo Exacto. que ahora conocemos la cultura japonesa tradicional es cuando aparece en ese periodo. Entonces, decir que es oscurantismo es como de, óyeme, no, pues estás, o sea, estás echando, o sea, la literatura, sistemas de escritura, matemáticas, ciencias, o sea, tampoco es que estuvieran en la completo en la completa ignorancia, ¿no? O sea, Ujú. sí había distintos desarrollos y que inclusive pues había estos traductores, ¿no? O sea, todos el Rangaku, ¿no? Lo que es estos estudios Exacto. holandeses, ¿no? Que pues empieza con los traductores y que empiezan a traer cosas de ciencia, de química, de cosas del exterior que empiezan a aprender, ¿no? Lo Ujú. vimos cuando hablamos de los samuráis que ya tenían armas de fuego, ¿no? Que habían aprendido a hacer de los portugueses, de los holandeses, o sea, no era como un completo, total aislamiento en el que no se supiera que existiera nada del extranjero, ¿no? Y básicamente, pues bueno, en este contexto, pues tenemos a este Japón mm, con cuatro puertos, ¿no? Digámoslo Ujú. así, ¿no? Que está ahí conectado. Y por el otro lado del mundo, pues tenemos a un Estados Unidos, ¿no? Ujú. Un Estados Unidos joven, un Estados Unidos que pues básicamente apenas estaba formándose como nación, definiéndose como qué tipo de país quería ser, ¿no? Y, y creo que es muy importante que entendamos el pensamiento estadounidense, el pensamiento gringo, por así decirlo, para entender, pues, o sea, qué impulsó, o sea, porque, pues digo, vamos, ¿cómo te lanzas desde el otro lado del Pacífico a abrir una isla que no sabes qué va a pasar, etcétera? O sea, sí es un salto de fe muy cañón, ¿no? Entonces, eh, hay varios movimientos, o sea, varios pensamientos dentro de la ideología estadounidense que explican esta situación, ¿no? Por ejemplo, eh, este principio que hasta la fecha lo tenemos, está presente en la cultura estadounidense, ¿no? Que es el excepcionalismo norteamericano, ¿no? Que es una idea que inclusive viene desde Alexis de Tocqueville,
que básicamente define a Estados Unidos como una nación única, ¿no? Que tiene unos valores, un sistema político y una historia única, diferente del resto del mundo, ¿no? Separada, por ejemplo, de sus ancestros europeos, de una nación, por ejemplo, que nunca tuvo instituciones feudales, que no tuvo un rey como tal, ¿no? Que nace a partir de este pensamiento de, o sea, cuando finalmente sí, cuando Estados Unidos se independiza de Gran Bretaña, fue el primer país que tenía institucionalmente un gobierno democrático, ¿no? Entonces sí, o sea, no es que, o sea, no estoy diciendo que sí, sí es que Estados Unidos, no, pero de cierta manera en ese momento existía esta ideología, ¿no? Y que es lo que existe hasta ahora, ¿no? Que finalmente era un país con valores y sistema político e historia únicas y que estaba destinado a tener un papel importante en el desarrollo de la historia global, ¿no? Y no solo eso, sino que también era esta cuestión, hay un principio que viene mucho del protestantismo estadounidense, ¿no? Que es esta cuestión, esta frase que se llama The City upon the Hill, ¿no? La ciudad sobre sobre la colina, ¿no? Que quiere decir que es como esta ciudad, esta civilización que sirve de ejemplo, ¿no? Como faro de luz al Ujú, resto del mundo. Entonces, ya desde ahí viene esta ideología de que pues, nosotros somos especiales, somos este ejemplo del mundo y es algo que tenemos que llevar a otros lados. Y es algo que vemos, pues, simplemente en esta cuestión de es que vamos a llevar la democracia a Irak o es esto, es parte de este excepcionalismo que tienen muy metido en la cabeza los estadounidenses. Ahora también pasa, por ejemplo, que justo en ese momento que Estados Unidos se estaba consolidando como nación, pues se estaba surgiendo la idea del destino manifiesto, ¿no? O sea, de que básicamente tenían el derecho divino de expandirse, ¿no? Pero no a partir de solo no por el hecho de tener más territorio, ¿no? Sino de que tenían que promover, que expandir sus virtudes y sus instituciones, ¿no? Esta cuestión que llevaría a Estados Unidos de océano a océano, del Atlántico hacia el Pacífico, obviamente, no solo por los valores, ¿no? También por la búsqueda de, mm, de utilidades, ¿no? Por el bien económico, ¿no? Y que de cierta manera era como esta idea de que al expandirse, pues, ¿cómo decirlo? Remoldeaba el mundo, le daba la redención a esos lugares inhóspitos, ¿no? Para convertirlos a la imagen de Estados Unidos, ¿no? Entonces era como el destino de los Estados Unidos dado por Dios de expandirse. Y se oye muy exagerado, pero vamos, tenemos que pensar que Estados Unidos es un país que fue fundado por extremistas cristianos. Los del Mayflower y todo, o sea, cuáqueros, todo eso, eran gente que escapaba de la persecución religiosa de ella, pero que eran extremistas protestantes cristianos, ¿no? En esencia era eso, ¿no? O sea, eso fue lo que después llevó a los juicios de Salem y todas esas cosas. ujú, Era un extremista cristiano. Entonces, esa es parte de la ideología estadounidense, ¿no? O sea, independientemente de que a lo mejor ahora mucho la gente en la modernidad rechaza esos principios y eso, son parte de la idiosincrasia estadounidense y que no podemos ignorar, ¿no? ujú, Y obviamente también una cuestión que empezaba a existir a mediados del siglo XIX es esta idea del darwinismo social, ¿no? Que obviamente ahorita ya está 100% rechazada, pero ujú. que en ese momento estaba tomando muchísima fuerza, ¿no? Que, o sea, Darwin en el 1859 publica El origen de las especies que pues básicamente dice pues el principio de la selección natural, ¿no? Y entonces el darwinismo social es aplicar este principio de la selección nacional, de la selección natural, no la nacional, no del mundial, Todavía no. no, todavía no, a las interacciones sociales, ¿no? Eso quiere decir que dentro de esta ideología hay grupos, etnias, que son superiores a otras, Ujú, ¿no? Y entonces también surge este principio que se funda ya a finales del siglo XIX, en el 99, pero que tiene en parte que ya pues es como el cenit del darwinismo social, ¿no?
que es la carga del hombre blanco, ¿no? Que es esta idea de que tienen que llevar la civilización a aquellos lugares inhóspitos que no la tienen, ¿no? Dígase África, dígase Asia, ¿no? Y inclusive esta idea del white man's burden, de la carga del hombre blanco, Rudyard Kipling, ¿no? Pues básicamente el autor del libro de la selva, él es el que hace eh, este poema, por así decirlo, de cierta manera para llamar, él no es estadounidense, él es británico, pero él ve el potencial de Estados Unidos y hace este poema para que Estados Unidos se asuma como un poder imperial, ¿no? Entonces sí hay esta cuestión que está moviéndose en todo este siglo XIX, pues de que los Estados Unidos son únicos, de que tienen valores únicos, de que su misión dada por Dios expandirse, y no solo eso, sino llevar la civilización a otros lugares, ¿no? Entonces, tenemos todo esto estas tres cuestiones, y llega un punto en el que Estados Unidos, pues sí, llega hasta el Pacífico. Pues, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde se va a expandir después del Pacífico? No se va a ir a pelear con Europa, ¿no? Obviamente, es una guerra que va a perder. Ujú, Entonces, ¿qué le queda? Pues expandirse hacia el océano, expandirse hacia el Pacífico y eventualmente, pues llegar a Japón, ¿no? Que también tenemos que tomar en cuenta esto, que cuando Estados Unidos empieza sus misiones, su expansionismo hacia el Pacífico, no es con la misión de vamos a colonizar Japón, o sea, Japón no era el objetivo principal. El objetivo principal es China. ujú, O sea, en ese momento y pues ahora, ¿no? China era el mercado más importante que había, ¿no? O sea, si con todos los poderes europeos, todos querían llegar a China, comerciar con China, explotar a China lo más que se pudiera, ¿no? Es lo que precisamente se llama como el periodo de la los chinos reconocen esa historia como de la gran humillación, ¿no? En que pues, todos los países del mundo, o sea, occidentales, las potencias occidentales y Japón se parten el pastel por China, ¿no? Entonces, es parte de esto, ¿no? De que esta idea de que había que conectar California con Shanghai, ujú, ¿no? Y de cierta manera, pues para poder lograr hacer eso, Japón era un puerto importante, ¿no? Que había, que estaba importante, que estaba ahí en el medio y que era importante para ellos para poder llegar a hacer esta conexión, ¿no? Y también hay otra cuestión económica que está pasando en ese momento, que mucha gente como que a veces se olvida de este momento, pero ese es, en este periodo es cuando la industria ballenera ujú. está en su cenit, ¿no? Exacto. Entonces también es importantísimo para esto. O sea, Moby Dick, ¿cuándo se Ujú. publica Moby Dick, no? O sea, es, A se me ver. olvidó el año, pero Moby Dick es del 51, ¿no? O Ujú, sea, justo cuando está pasando todo esto. Entonces, es parte, o sea, Moby Dick refleja la importancia cultural, económica y social de la industria ballenera en ese momento, ¿no? Entonces, por lo mismo, llegar a Japón era importantísimo también para los estadounidenses. Era poder tener un puerto, un lugar de llegada para que sus flotillas balleneras pudieran descansar, pudieran reabastecerse, pudieran procesar la carne de la ballena. O sea, era importante para ellos tener un enclave en el Pacífico, ¿no? ujú, Y vamos, también hay que recordar que no es solo Japón el único objetivo, ¿no? También al mismo tiempo que esto está pasando, Estados Unidos está llegando a Hawái, ¿no? Están poniendo sus ojos en otros lugares, ¿no? Poco después pasará la guerra con España y donde se quedarán con las Filipinas. O sea, está pasando todo este movimiento que pasa en el siglo XIX en el que Estados Unidos hace esa transición de ser, pues, las 13 colonias, un paisito ahí chiquito con nada más da al Atlántico, a convertirse en un poder imperialista, ¿no? Y bueno, pues pasa todo este proceso. Y justo en este proceso de convertirse en un poder imperialista, pues hay eh, dos cuestiones, ¿no? Por ejemplo, eh, James K. Polk, que es presidente de Estados Unidos del 45 al 49, él se vuelve presidente prometiendo que iban a anexar Texas a Estados Unidos, ¿no?
Entonces, con él empieza este movimiento de expansionismo agresivo, ¿no? Que es J.K. Polk, que es quien organiza la guerra contra México, ¿no? Y de ahí, pues una vez que toman México, una vez que ganan California, pues viene esta idea de que, y también justo por esa época están comprándole Alaska a los rusos, ¿no? Pues ya se Ujú. dice, y es que ya se armó, ya tenemos la ruta, ¿no? Conectar al país con Asia, ¿no? Eh, eh, otra cuestión importante, ¿no? Es de que eh, llegar ¿por qué era importante llegar a China? No solo era, eh, ¿cómo decirlo? Era pues la oportunidad de traer cosas de allá, ¿no? Sino también era la importancia de abrir nuevos mercados para su economía, ¿no? O sea, en ese momento los países tenían esta idea de que sí, pues había que industrializar, y que había que expandir los mercados, pero no había esta idea de que se podían expandir como ahora lo hacemos, pues con comercio normal, ¿no? Era literal tomar el mercado, ¿no? Entonces, esa es otra de las cuestiones por las cuales Estados Unidos quería llegar hasta Japón, ¿no? O sea, tenemos todo esto que se está mezclando ahí. Y en ese momento también, bueno, ya después de que Polk, pues, que ojalá esté ardiendo en el infierno ese hombre, eh, pues nos quita la mitad de territorio a México, ¿no? Empiezan a pasar distintos movimientos en Estados Unidos también que empiezan a poner el ojo en el Pacífico, en especial la llegada de Daniel Webster como secretario de Estado, ¿no? Que fue secretario de Estado de 1841 a 1843 y que es pues, antes de Polk y después de Polk, del 50 al 52, ¿no? Ahora, él tenía, ya desde de cierta manera, ya tenía la idea, porque él tenía una relación muy importante con las casas mercantiles que comerciaban en el exterior, ¿no? Entonces, él tenía ya la idea de que era importante que Estados Unidos expandiera el alcance de sus flotillas, ¿no? Por eso mismo es que él hace como secretario de Estado la, am, la prioridad de la política exterior de Estados Unidos expandirse hacia el Pacífico, ¿no? Eh, y de cierta manera, por ejemplo, él es el encargado de pues que Estados Unidos se lance sobre Hawái, busca que se establezca el primer tratado de comercio con China, ¿no? Que al final, pues, se firma en el 44 y entonces pues también ya tenemos eso, ya en el 44 tenemos un tratado de comercio con China, entonces Estados Unidos le urge llegar ya a China, ya tiene que estar ahí, ¿no? Y él es muy famoso porque una de sus frases más famosas que decía es que era que San Francisco, o sea, que a él no le importaba que Estados Unidos tomara Texas, a él lo que le importaba era que tomaran San Francisco. Mm, San Francisco para él te valía 20 Texas, porque expandía la posibilidad de comerciar con Asia, ujú. ¿no? Entonces, ahí vemos que empieza esta primera política hacia el Pacífico. En el 1851 se hace los primeros intentos de abrir relaciones con Japón, ¿no? El capitán John H. Olick, que nuevamente, repitiendo esta idea, no es que Japón estuviera 100% cerrado o que se Ujú. fuera imposible llegar, sí se podía llegar, ¿no? Entonces, su misión era regresar a unos marinos japoneses que habían encallado, ¿no? Que habían naufragado. Y como parte de eso, o sea, como usando esa excusa, iban a tratar de abrir relaciones con Japón, ¿no? Y él llegó con una carta del presidente Fillmore, de hecho, en el que decía que Estados Unidos lo que buscaba era amistad, comercio y cooperación, ¿no? Y que no llevaban ningún tipo de voluntad evangelizadora, ¿no? Que no iban a meter nada de religión, que lo único que ellos querían era que Japón se entendiera cuál era como que se diera cuenta de que tenía un papel muy importante como el vínculo de Asia con el mundo. Ahora también,
algo que también es muy importante, ¿no? Japón, pues sí, no tiene como que muchos recursos como país, pero algo en lo que es muy rico es en carbón. Ujú. En ese entonces, pues los barcos de vapor pues, usaban carbón, ¿no? Sí. Entonces era como de sí, o sea, te necesitamos, mano, o sea, necesitamos que podamos recargar carbón aquí, ¿no? Ujú. ¿No? Que obviamente, pues esto no pasó, ¿no? Japón obviamente no se abrió, sino pues hasta después de que llegara Perry, ¿no? Y Perry llegaría 2 años después, ¿no? Em, y Perry, bueno, de hecho, hay noticias. Perry no quería la misión de ir a Japón, ¿no? Cuando se lo asignan, ¿no? Él estaba buscando obtener otro tipo de papeles. Él ya había, por ejemplo, había sido comandante de algunas naves de guerra durante la guerra con México, ¿no? O sea, participó en el cierre de Veracruz, ¿no? Ujú. Entonces, él realmente no tenía como que esta idea de, uy, sí, voy a ir a la aventura a Japón, ¿no? Pero pues al final fue lo que a él le tocó hacer, ¿no? Y cuando se le mandó a Japón, a él se le mandó con que en inglés se llama como el Full and Discretionary Powers, ¿no? Con poder absoluto sobre la misión, ¿no? ¿Que eso qué quiere decir? Que bueno, pues tienes que cumplir con tu misión, cueste lo que cueste, ¿no? O sea, si no quieren por las buenas, pues se les va a abrir por las malas, ¿no? O sea, y algo que también que se me hace muy curioso es que para llegar a Japón, Perry pues se da toda la vuelta desde el Atlántico. O sea, es parte del Atlántico, se va hacia África, pasa por el Cabo de Buena Esperanza, pasa al Océano Índico. O sea, se tomó su sweet time en llegar el hombre, ¿no? O sea, no fue como que muy, muy, muy rápido y acelerado el asunto. Em, Y bueno, él llega el 8 de julio de 1853 a Japón, ¿no? Llega con estos enormes navíos o los barcos negros, ¿no? Que es como lo describen mucho los japoneses, ¿no? De Black Ujú. Warships. Pues era algo como que decían, ¿qué pex con esto, no? Si eran como naves muy grandes, con armamentos muy fuertes. Y creo que el primer shock que tuvieron los japoneses cuando los reciben, que no se esperaban, es que este extranjero que llegaba a Japón por primera vez, llegara exigiendo hablar con un bugio, ¿no? Y van a decir que es un bugio. Bueno, bugio es alguien que en ese momento tenía poderes específicos asignados por el shogun. En otras palabras, era el representante del shogun en aquí el territorio, ¿no? Él quería hablar con alguien que pudiera ser su conecte con el shogun, ¿no? No quería como que llegara a ver, vamos a tontear, vamos a ver, que sí, le voy a decir aquí al viejito de la aldea, no, o sea, y eso es algo que pues ellos no se esperaban, ¿no? Pero Perry, algo que sí hizo antes de venir bueno, ya que le tocaron la misión, él no quería, pues él sí se preparó y sí platicó con gente que era especialista en Japón y eso, y fue lo primero que le dijeron: llegas y hablas con este tipo. No vas Ujú. a hablar con nadie más, tienes que exigir hablar con esta persona, ¿no? Eh, y otra situación que era importante y que creo que es también otro de los grandes shocks culturales que pasa aquí, es que la carta que trae Perry estaba dirigida al emperador hablándole como iguales, ¿no? No hablándole como la encarnación de Dios en la tierra, ¿no? Sino hablándole pues, de presidente a presidente, por así decirlo, ¿no? O sea, hablándole como somos dos seres humanos, Mm. que pues eso obviamente pues a nadie le gustó, ¿no? Y también es importante que entendamos esta cuestión de cómo se percibía Japón en ese momento, ¿no? Porque sí, ok, ya vimos que Estados Unidos se siente el centro del mundo, pero ¿qué creen, chavos? Que Japón también se sentía el centro Bien. del mundo. O sea, Sí. y esto viene también de cómo
se asignaba la percepción del mundo en Asia en ese momento, ¿no? Y para eso, pues tenemos que entender un poquito de China, ¿no? Así que voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? China siempre se ha percibido como el imperio al centro del mundo. De hecho, por eso escribimos Ese con es el su kanji, nombre, exacto. es el país al centro del mundo, Ujú, porque en su momento, cuando se desarrolló el imperio chino, era el centro del mundo. Entonces, dentro de esta cosmogonía y entendimiento del universo, ¿por qué China nunca estableció colonias en Asia, no? No conquistó otros países. Es que sí los conquistó, pero no de la manera en que estamos acostumbrados. Lo que como funcionaba ese sistema era de que, por ejemplo, tú decías, tú eres el rey de Corea, ¿no? Para poder ser reconocido como el rey de Corea, tenías que ser reconocido por el emperador de China. El emperador de China era el único de todos los gobernantes de la región que tenía el mandato divino, ¿no? Entonces, el rey de Corea o el rey de Vietnam, el rey de cualquier reino que rodeaba a China, para poder ser reconocido, tener legitimidad, tenía que ser reconocido como el rey de ese territorio por el emperador chino, ¿no? A cambio, por este reconocimiento, este reino se volvía como tributario de China, ujú, ¿no? Eh, y que además, pues aceptaba que dependían de China, aceptaba que este rey era dependiente de China, ¿no? Era un estado tributario. Entonces, por un lado, sí, y tú podrías decir, bueno, pero pues, ok, pero ¿y si yo no quiero el reconocimiento de China? Ok, sí podrías, pero si no tienes el reconocimiento del emperador, no puedes comerciar con China. Entonces, pues para que tu economía crezca, pues ni modo, ¿no? O sea, tienes que, o sea, y además, vamos, China era el centro del conocimiento, ujú, del desarrollo científico, cultural de ese momento en Asia. Necesitabas eso. Y de hecho, no sé si se acuerdan cuando platicamos de los emperadores, bueno, no de los emperadores, del samurái, de los samurái, que fue con Hideyoshi, ujú. ¿no? Que cuando él intentó conquistar China, creo, Ah, sí, ¿sí? Y que mandan emisarios de China, como que le mandan como sus ropitas de, pues te reconocemos como el rey de Japón, ¿cómo ves, no? ajá, Y para bájale ser porque, tributario. ajá, era eso, ¿no? Es como de, mira, ya bájale, ¿no? Porque si sigues fregando, pues te vamos a hacer popó a tus samuráis ahí en Ujú, Corea, te vamos a dar esto, te reconozco como el rey de Japón, ¿cómo ves, no? Pero tú vas a ser tributario de China, ¿no? ujú, Porque, o sea, y vamos a ser, sinceramente, si nos ponemos en esa época, pues obviamente que el emperador de China se pitorreaba de que Hideyoshi quisiera invadir China. Es como, sí, güey, claro, lo vas a lograr mañana, ¿no? O sea, no. Eh, eh, pero aquí, pues también tenemos esta cuestión de que por la separación de que Japón finalmente, pues sí, no es que no tuviera contacto con China, obviamente lo tenía, comerciaba, como ya mencionó la doctora, pero pues no tenía esa dependencia tan fuerte como lo tenían Corea, como lo tenía Vietnam, como lo ujú, tenían otros reinos alrededor, ¿no? Entonces, bajo esta premisa de que Japón tiene a su emperador, no a un rey, tiene a su emperador, Japón también se asume como ujú, un imperio al centro. Y bajo esta cosmogonía, Corea, para ellos, Corea era un estado vasallo de ellos, de Japón, ¿no? O sea, tenían, o sea, y sí, sí había misiones que venían de Corea y que ujú, daban algunos regalos y hablaban con el emperador y, ay, sí, sí, señor. Pero, pues, o sea, eso era lo que para ellos, Okinawa, Ryukyu era un estado vasallo, ¿no? ujú. Entonces sí existía esta cuestión de que, pues no somos el centro del mundo, ¿no? Entonces, pues tenemos dos cosmogonías ahí chocando, ¿no? Dos países que se sienten el centro del mundo, ahora sí que se sienten la divina envuelta en huevo, la última coca en el refri, pues diciendo de, oye, mi hijo de tu, ¿no? Yo soy Sí, el chido, ¿no? sí, sí, sí. Y de hecho, ahorita que estás diciendo esta como actitud que tenía Japón de sentirse el centro del mundo, me recordó mucho a una carta que mandaron, bueno, del Bakufu
hacia un emisario ruso que, bueno, por supuesto, había llegado con la misión también de abrir Japón, de tener contacto con Japón. Porque Mm, también creo que esto nos lleva al tema de que el Comodoro Perry no fue el primero en intentar no, abrir Japón, ¿no? De llegar con esta llavecita que abriera el candado. sí, es una Y llavecita que eran cañones y bayonetas. no, pues esa fue la llavecita. Ay, nomás, No más muy tranqui. humilde su llavecita. Sí. Pero bueno, sí hubo intentos, por ejemplo, de Rusia, que ellos sí llegaron con unas llavecitas más humildes y llegaron con pues con una misión, llegaron muy bien, pues con cartitas diciendo, oigan, pues no se les ofrece un comercio con Rusia. Y entonces, No, 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 pero llegaron así como de, Boris, traemos vodka. bueno, pues era una de esas. Sí, ¿eh? Oye, pues sí, 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 sí. Sí, el emisario se apellidaba Rezanov, que pues no es Uf, Boris, pero perdón, pero sí, sí está muy ruso el asunto. ¿Cómo está no? ¿Cómo no? bien, sí, Sí me ¿no? imagino a Don Rezano llegándole así de Tokugawa, traemos vodka. Y así, oye, Yasu, has tirado la vodka. Así. Y ellos así con su propio saquecito, así de, ¿este güey quién es? Y es que esa era la actitud de la carta que mandaron de regreso, así de, güey, ni te topo. Sí. Y de hecho, a ver, Llégale, yo, morro, ¿no? O sea. si aquí tengo, está toda la carta traducida al inglés, pero Ujú, les voy a leer nada más las partes que son así de, le responden diciendo, oye Rusia, pues qué bonito que quieras tener, comunicaciones con nosotros, pero pues aquí dice, no nos conviene. ujú, Nosotros hemos detenido a los comerciantes de nuestro país para que salgan a tierras, extranjeras y pues eso es porque pues no lo necesitamos. Y ellos empiezan a decir que, bueno, ya para este momento ya tienen siglos, ya tienen muchísimos, muchísimos años de sakoku y empiezan a ver esta condición como un, como algo ancestral ya casi, como ni siquiera como una regla, más como una tradición que ya está ahí como parte de lo que es Japón. Y ellos dicen, bueno, sí, si bien nosotros tenemos contacto con China, Corea, Ryukyu y los pelos rojos, es decir, los alemanes, este, los holandeses. perdón, los holandeses, ¿qué me pasa hoy? Que Ryukyu es Kyushu y los holandeses son, Es los perdón, alemanes. perdón, pero es que tengo sueño. Pero bueno, sí, ellos dicen, sí, tenemos contacto con ellos, este, y está muy bien, pero esto es porque nosotros consideramos que va bien con con nuestra agenda, digámoslo. Pero nuestro país, es decir, Japón, no ha tenido comunicación con otros países del extranjero por mucho tiempo. Y esto no es porque no sepamos cómo mantener buenas relaciones con nuestros vecinos, con nuestros países vecinos. Es simplemente pues porque ustedes son diferentes. Ustedes son diferentes, sus circunstancias no nos convienen y pues eso no nos conviene siquiera intentar este binding of our hearts, como juntar nuestros Vincular nuestros corazones, corazones. vincular nuestros Oye, corazones. eso está muy final de Dragon Ball, ¿no? Sí, sí. Yo pensé más bien como en el de que Fantasía, ven a mí, no, conquistarte quiero yo, no, juventud. cada que suene tu nombre, ¿qué era? Cada que sople el viento sonará tu Su nombre. nombre, Rusia. Rasnov. Rasnov. Pues sí, dice como de, Sí, oye, sí, pues sí. sí, muy bonito y nosotros sí comerciamos con otros, pero no con ustedes porque no nos conviene y pues Porque no los topamos, ¿no? O no sea, los como, ¿qué topamos, pedo? ¿Quién pero eres, güey? ajá, cada que sople el viento sonará tu nombre. No, no, pero hay una parte ahí que me gusta Rézalo. mucho, que está dice, porque provocaría problemas que no necesitamos, ¿no? Ajá. Manda, o sea, güey, es mucho pedo, güey, hablar contigo, güey, ya, Y así que digas, tú vale la pena. pues, no, No, güey, güey, o sea, no. estás jodido, güey, o sea, Ajá, no, ahorita no estamos comerciando, joven. Ahorita no. sí, no, ahorita pase, lléguele, pero sonará su nombre en el viento, Reznov, Rézalo. Reznov. Sí, entonces, bueno, yo quería mostrarles este bonito ejemplo de cómo Claro, claro. efectivamente, uno,
Ya había habido otros intentos por comerciar con Japón, países que no tenían acceso antes, y Japón los bateaba La diciendo, volteaba. we don't need this shit, ni siquiera te No. tomamos porque nosotros Y somos además, hasta los donde chidos. sé, después Rusia, después de esa carta, sí, y trataron de hacer como unos, como, pues no por las buenas, pues por las malas, ¿no? Pero como Ujú. que no le salió. Y de hecho creo que Japón capturó al oficial que como que hicieron pillaje en algunas villas y capturaron al oficial y fue de, ya, llégate, o sea, sácase, ¿no? Lo sacaron a Ups, patadas. Entonces ahí ups. no les funcionó muy bien a los rusos como que eso de intentar abrir Sí. Japón. Irónicamente, volviendo otra vez a este traductor de Nagasaki Shizuki, Ujú, él en sus notas también de la traducción de la historia de Japón, él había dicho que pues que estábamos todos bien aquí en Japón y que eh, algunas personas veían en Rusia como una amenaza de que tal vez pudieran invadir, pero él dijo, no, pero eso es casi imposible. Y mira nomás. ujú, ujú. Pero bueno, Sí, sí, sí. así es como se pensaba en ese momento. En ese momento, ¿no? Entonces tenemos dos países que se sienten en el centro del mundo, la divina envuelta en huevo, así de, pues, ¿qué pedo? ¿Vas a abrirte o no? ¿Vas a querer o qué pedo, no? Yo nunca Así, había o sea, escuchado esa frase. órale, descuélgate, chango, ¿no? Vamos a agarrar. Y entonces, es que más sí me imagino como que ahí el Shogun acá con el perro, pues a ver, descuélgate, chango, a ver, ¿te vas a rifar al baile o qué? No, pues bailale al oso, ¿no? O sea, Con ese tonito. em, pero bueno, Ay. pasa toda esta situación. Y Perry, muy inteligentemente, ahí sí tengo que decir, decide no quedarse a esperar la respuesta del shogun. Decide regresar a China a esperar ahí. ¿Por qué? Porque ella se esperaba, dije, no, esto es lo que quieren hacer, es me van a querer darme largas hasta que me quede sin provisiones, hasta que me tenga que ir y ya no los ponga a fregar, ¿no? Entonces, final les dice, ok, ya tienen mi carta, ya saben qué pedo, Japón, ya les dije, ok, vuelvo en un año con una respuesta, ¿no? Espero una respuesta y más les vale que sea positiva, Ujú. or else, ¿no? O si no, mira, vas a ver, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, pues ya, o porque sea, se fue y dejó la amenaza ahí puesta, ¿no? Así como de... sí, porque de hecho desde el principio, Aplicó desde la que del meme llegó, de Lisa Simpson. Sí, exacto, sí, ¿no? justo porque creo que te iba a decir que él sí llegó muy explícitamente, como casualmente, con sus cañoncitos así de yo vengo con mis barcotes, con mis cayonzotes, ahí ustedes saben si dicen que no, porque realmente antes creo que no había habido ninguna otra flota que hubiera llegado con tantos recursos y tan bien armada. Incluso Exacto. me parece que hubo antes, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Por aquí tengo el dato. En 1837 ocurrió el Morrison Incident. No sé Ah, sí, si lo tengas ahí sí, sí, a sí, la sí, sí, mano, sí, lo tengo que que anotado, sí, sí, sí. en muy resumidas cuentas llegó un barco que se llamaba Morrison y había llegado muy en buena ondita a Japón, incluso pues habían llegado sin las armas y todo para que vieran que llegaban en buena onda, porque iban a repatriar a algunos japoneses que habían encallado. Ujú, 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 Y eran como ujú, de, a ver, nosotros venimos nada más a dejarles a sus japoneses, tranquilos. Pero para ese entonces había un edicto que se llamaba el edicto para ahuyentar o para rechazar a embarcaciones extranjeras. Y el edicto decía que había que responder con fuerza a cualquier embarcación extranjera que se quisiera acercar a Edo, ujú, porque nadie podía acercarse directamente a la capital. Cualquiera de de todo el comercio extranjero que se realizaba era a través de estos cuatro puertos que nosotros habíamos mencionado anteriormente y además eran manejados por los daimyo locales. Y ya después de ahí les llegaba al shogun toda la información, todos los tributos, todo lo que tú quieras. Pero directamente con Edo, nadie, nunca. Y bueno, entonces, cualquiera que se acercara, pues iba a ser, rechazado con fuerza y esto fue lo que ocurrió con el Morrison. A pesar de que habían llegado en buena onda y muy explícitamente habían retirado cualquier símbolo que hubiera significado hostilidad, Japón respondió con hostilidad de ujú. regreso y les disparó.
Los del Morrison se quedaron en un principio como un poquito lejos de cualquier disparo, así diciendo, oiga, no, a ver, tranqui, tranqui, ¿qué pasó? Y entonces movieron los cañones más cerca del barco para dispararle aún más cerca y decirle, te estoy diciendo que no eres bienvenido. Y al final, pues, todo esto fue, de hecho, fue un suceso que fue, por supuesto, reprobable por parte de los americanos que se habían acercado, pero también muchos intelectuales japoneses de ese momento reprobaron esta reacción por parte del gobierno ante, pues, una nave que era aparentemente inofensiva. Eh, Aparentemente no, porque también Aparentemente. eran, si no recuerdo, los de Morrison eran gringos que estaban en Hong Kong. No, no Hong Kong, pero en el sureste de China, Macao, por ahí venía. Macao, toda esa creo zona, que venían de Macao. Macao, Ujú. Hong Kong, esa zona, y venían para acá. Pero, o sea, sí, sí, traían esos, pero también eran como medio evangelistas. Sí, sí, creo que ya traían a gente encima, pero claro, o sea, por supuesto, Digo, o nunca sea, no vamos a veo saber. o sea, no venían a conquistar, pero sí No traían venían a como contar. medias intenciones, como de, les traemos la palabra de Cristo, amigos. Sí, o ¿Cómo sea, ven? claro, no, no digo que no esté, digamos, justificado su sospechosismo, No, pero tampoco fue que pero, llegaron con la pistola de fuera, sin albur. y ellos, ay, y ellos sí Sí, sacaron los Japón cañones. sí se la sacó así, órale, ¡tas! ¿No? ¿Cómo ves? Este Bakufu anda como muy, El muy, Baku anda o sea, andaba muy, pues, ¿cómo le dijo a los rusos? Pues, ¿cómo ves? ¿Cómo ves que ni te topo, perro? O sea, sí, anda muy sassy, sí, estos ese del Baku Bakufu. andaba con todo, ¿eh? Ajá. Y Pero, pues bueno, pues, eso. pero fíjate que después de que Perry llega, le dice, bueno, ¿sabes qué? Cámara, vato, ahí te dejo esta, me voy a China y en un año vengo a ver si nos rifamos a los madrazos, qué pedo, ¿no? O sea, Y se ven en te el voy a dar Hachiko. chance, te voy a dar chance, nos vemos en Hachiko cuando regrese, ¿no? Ujú. Y entonces, pues ahí, pues ahora sí que el Bakufu se queda sentado en un camote, ¿no? Porque, o sea, dice, fuck, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Eh, y bueno, en ese entonces, el que era como el líder del consejo del Shogun era Masahiro Abe, y pues a él le tocó como esta idea de, pues hay que balancear las opciones, ¿qué hacemos, no? Entonces había tres opciones. Una, no abrir Japón, ¿no? Así, no, pues vamos a decir que no. La otra, pues hacerse pendejos para como, sí, ahorita deja, veo qué pedo, para tratar de como construir, armar un ejército que pudiera pelear contra los Estados Unidos. Y pues la otra ya decir, pues ya, órale, ni te vayas, papito, aquí nos agarramos, ¿no? O sea, ya bueno, la guerra con Estados Unidos. Pero pues obviamente era como que sabían que no iba a pasar eso, ¿no? O sea, sabían que con los gringos no iban a poder en ese momento, o sea que no era una opción, ¿no? Entonces, finalmente, pues pasa este año y pues deciden que se tiene que firmar, ¿no? O sea, o sea, pues ahora sí que es como la elección de Sofía, ¿no? Pues híjoles, A o B, lo peor, ¿no? O sea, no hay como una opción viable, ¿no? O sea, en un año no era tiempo suficiente para que Japón se armara lo suficientemente capaz para enfrentarse a una guerra con Estados Unidos, ¿no? Em, y eso es lo que finalmente orilla a Masahiro Abe a decir, bueno, pues vamos a firmar el tratado, ¿no? Que es el famosísimo Tratado de Kanagawa. Que ahora, el Tratado de Kanagawa no habla de comercio, originalmente. Creo que es algo que mucha gente confunde. Lo que hace el Tratado de Kanagawa es que abre los puertos de Shimoda y Hakodate para provisiones y un radio de 50 millas alrededor de movimiento libre para los estadounidenses. Autoriza para que se establezcan un consulado gringo en Shimoda y obviamente uno en Japón, uno japonés en Estados Unidos si quieren. Eh, Compromiso a que se rescaten a los marineros que pues, naufraguen, Ujú. ¿no? Eh, Permiso para que los gringos puedan comprar los materiales que ellos necesiten, ¿no? Para poder regresar al mar y estar ahí, todo esto. Y lo que sí hace, sí mete como que un golazo ahí, no se habla de comercio,
se habla de diplomacia pacífica, digo, después de que ya llegaron, o sea, a ver, firma el hijo de tu, ¿no? Pues, pues como que muy pacífico no lo fue, ¿no? Ajá. Y de hecho eso me da mucha risa, ¿no? Porque cuando lees de esto de los libros de historia gringos, sí te pone, y entonces se logró abrir Japón de manera pacífica. Mira, vato, yo no sé, pero si a mí me están apuntando con una pistola en la mollera, como que no se me hace Ajá. muy pacífico, ¿no? Ajá. Convencidos, convencidos Así como que, uy, puta, sí, qué carnal, qué por... buen pedo Ajá. eres. ¿Cómo No, ¿no? decía la carta? Unieron sus corazones. Dieron sus corazones, ¿no? Así como, ¿unes tu corazón con el mío o qué pedo? Ajá. ¿No? Sí, 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 eso se oye como muy no consensuado, ¿no? Sí, 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 como que no hubo no había mucho un, para dónde hacerse. ¿cómo se dice? Un consenso, em, consenso emocional, ¿no? O sea, no había como que, ay, sí, yo también quiero, papito. No, o sea, fue, pues ya que, ¿no? O sea, me imagino así como el Baco, como de, chale, pues bueno, pues ya que, ¿no? O sea, Ajá. no nos queda de otra. Además, Pero ¿no había dicho Perry que llegaba? Sí, ponle que dijo como un año y llegó antes. sí, 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 regresó antes el hijo de la... También, porque también eso, o Se sea, la sabía. se la sabía, él dijo, no, o sea, si les damos un año, van a buscarse la manera de hacerse tarugos, de darnos la, o sea, como que ya dijo Nel, se los voy a dejar caer antes para que, no, o sea, no, De sorpresa. de sorpresa, exacto, para, pues ahora sí agarrarlos como el tigre de Santa Julia, ¿no? Así como... Y Y- y pues lo que no sepan, que no son de México, que no se sepan esa frase, pues, el Tigre de Santa Julia es una frase que decimos porque históricamente creo que era un bandillero o algo así muy famoso de Creo que la sí. época de la Revolución, que nadie lo podía atrapar y que cuando lo atraparon lo agarraron porque lo agarraron yendo al baño, prácticamente. La agarraron en el baño y fue como de, ¿what? ¿No? Entonces, pues sí, algo así, los agarraron desprevenidos, ¿no? Em, Pero bueno, algo que hace el punto del Tratado de Kanagawa es establece este principio de la nación más favorecida, ¿no? Y bueno, ¿qué es la nación más favorecida? Es un principio que, digo, después se va a estar estableciendo, que va a ser, bueno, que es crucial para Japón en los años siguientes, porque es la base de los tratados desiguales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si Japón después firma otro tratado con otro país que ofrezca más beneficios que los que ya tiene pactados con Estados Unidos, esos beneficios inmediatamente se le extienden a Estados Unidos. Y entonces, a partir de este momento, porque además es una... ahora, vamos, actualmente todos los tratados de libre comercio tienen esa cláusula de la nación más favorecida. Pero estamos en un contexto 100% diferente, ¿no? Para empezar, normalmente son mutuas cláusulas de nación más favorecida. Por ejemplo, si México firma un tratado de libre comercio con Japón, ambos países se otorgan esa cláusula, que quiere decir que si después Japón firma un tratado con Corea, que le da un beneficio mayor de los que ya tiene pactados con México, México obtiene esos beneficios comerciales. Y lo mismo, si México pacta con Estados Unidos otro tratado que le da estos más beneficios que los que tiene pactados con Japón, Japón inmediatamente obtiene esos beneficios. Entonces, actualmente, en términos comerciales, pues sí, es justo, ¿no? Es Ujú. la idea de establecer un sistema de comercio justo. Pero en ese momento era una cláusula de nación más favorecida unilateral. Así que Estados Unidos tenía esa cláusula, pero Japón no tenía acceso a esa cláusula, ¿no? Que también queda esta duda, ¿no? Que dice, pues, ¿qué tanto Masahiro Abe estaba consciente de lo que significaba eso, ¿no? Probablemente no tenían ni idea de qué significaba No. eso, simplemente fue de que, ok, le entramos y ya, ¿no? Entonces también pues ahí también se nota un poco como que el abuso, ¿no? Como que no hubo como un... o sea, mira, esto fue una relación no consensuada, amigos. Solo quiero que lo sepan. Sí, 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 ahí esos corazones no se unieron muy Sí, 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 sí. pacíficamente. Y esto tiene un efecto muy fuerte en cómo se va a relacionar Japón con el resto de Occidente por muchos años, ¿no? Por todo lo que resta prácticamente de la era Meiji, ¿no? O sea, Ujú. bueno, a partir de este momento hasta el final de la era Meiji, va a ser eso, porque ¿qué es lo que pasa? Que después
todos los tratados que firman las naciones occidentales con Japón se vuelven como una negociación grupal. O sea, uno de los últimos tratados desiguales que firmó Japón fue creo que fue con Austria-Hungría, pero ya Austria-Hungría ni lo estaba negociando el Reino Unido junto con Alemania y eso, porque cada vez que un país nuevo iba a firmar un tratado con Japón, se juntaban todos y, a ver, ¿qué no le pudiste sacar tú a Japón? O sea, a ver, yo quiero sacarle esto, yo esto. Entonces, todo eso se lo incluía en ese tratado para que todos pudieran, o sea, pudieran incluir, sacarle ese jugo, ¿no? Era pues derecho a ser bullying, ¿no? O sea, Ujú, ujú. Entonces, sí es muy importante que se haya establecido este principio, ¿no? Em, y bueno, eh, y también queda esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Japón decide aceptar, ¿no? También pudo haber tomado simplemente la cuestión de, pues no estamos tan armados, pero Ingesu, ¿no? No, nos aventamos el tiro, ¿no? O sea, porque sí, pues sí venía muy armado, con una flota muy fuerte y todo eso, pero, o sea, yo sí tengo mis dudas de, ay, pero ¿a poco se podía con lo que traía invadir todo Japón? No estoy tan seguro, ¿no? O sea, como, no sé, ¿no? ujú. Tengo mis dudas, ¿no? Digo que podría ser, ¿no? También, vamos, la situación política del momento tampoco se Sí. prestaba y es lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, lo primero que tenemos que entender es que, insisto, Japón no estaba aislado. Japón ya sabía que había habido una guerra Ujú, entre Gran Bretaña y China, ¿no? Las guerras del opio, y que China perdió, y que China fue humillada, y que China no se volvió colonia, pero que prácticamente perdió el control efectivo sobre su territorio, ¿no? ujú, Entonces, ya desde ahí como que Japón decía, como que no me quiero arriesgar a que esto pase, ¿no? Entonces, al menos voy a tratar de mantener el control en mi territorio, ¿no? O sea, evitar a toda costa que pase esto, ¿no? Ahora, otra cuestión importante, no estaban completamente desubicados los japoneses y no supieran ujú, nada de Occidente, ¿no? Y justo de eso aquí les quería traer esto, les voy a mostrar unas imágenes bien bonitas, porque había libros en los que ellos, compartir, en los que ellos hablaban, por ejemplo, de la historia de Estados Unidos a partir de lo que habían escuchado de los holandeses. Entonces, sí había libros que hablaban de esa situación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí está un libro que se había hecho en Japón sobre la historia de Estados Unidos, obviamente muy adaptado a la mitología y visión del mundo japonesa, ¿no? ujú, Entonces aquí esa persona con el arco supone que es George Washington y la ujú. mujer es la diosa de Estados Unidos, ¿no? O sea, sí tiene como un poco como de fantasía, por ejemplo, aquí es Cristóbal Colón hablando con la reina Uf, Isabel, ¿no? O sea, sí tienen algunas ideas. George Washington también defendiendo a su esposa de bandidos, ¿no? O sea, John Adams peleando con una serpiente, porque why not? ¿qué es una serpiente del tamaño de un edificio? Sí, exacto, ¿no? O sea, así, Washington con su esposa platicando con Benjamin Franklin, ¿no? Franklin también en medio de la revolución de la independencia, peleando con un cañón, así como muy a la Terminator, ¿no? Entonces, o sea, sí, o sea, obviamente pues era muy adaptado a la cosmogonía y cuestión japonesa del momento. Creo que este es Washington peleando contra un tigre, because. Qué Porque chido. entonces, todo esto sí, o sea, pues no está, o sea, tal vez no lo conocían bien, pero así como que ignorantes no estaban, ¿no? Entonces también tengo una idea de que tal vez no sea tan buena idea pelearnos con estos vatos, ¿no? O sea, sí están pesados, ¿no? Sí, sí Y, les llegaba la información a través normalmente de los holandeses y además había habido un caso de un náufrago que era de origen japonés que terminó viviendo unos años en Estados Unidos y luego se regresó a su nativo Japón y por supuesto fue muy, muy, muy interrogado por las autoridades de ese momento, así de, ¿y qué hacías ahí? ¿Qué pasó? Bla, bla. Y él llegó básicamente con eh,
cuentos de todo lo que él vio y lo que él vivió allá, diciendo que, bueno, no estaban tan mal como muchos decían y que además tenían muchos avances tecnológicos. Y él llegó hablando del ferrocarril, llegó hablando de armas, llegó hablando de Claro, muchas claro. cosas, entonces ya Inclusive, tenían. uno de los regalos que trajo Perry para el Shogun en su primera visita era un pequeño ferrocarril, si no recuerdo. Deja ver si encuentro pero sí, se supone que trajo, inclusive estas imágenes, ¿no? De que, sí, creo que Perry, o sea, no era un tren como tal, pero era como un pequeño ferrocarril, así como tipo de juguete. O sea, algo que habían traído, ¿no? O Ujú, sea, entonces sí se hablaba de todos esos avances, pues. Ujú. ujú. Sí, sí, sí. Y de hecho, ahora para complementar las imágenes que tú acabas de mostrarnos que tienen como un estilo visual japonés y como Ujú. este, esta como cosmogonía que tú hablabas, también existe su equivalente en Estados Unidos. Ujú. Este es de un libro que se llama, que era como un companion, como el Japón de los japoneses. Y por ejemplo, aquí tenemos del lado izquierdo un tipo como de carreta, pero está completamente hecha como al estilo de más realista, más naturalista. También del lado derecho tenemos una deidad japonesa, pero que parece más como una mezcla de deidades cristianas, pero un poco como griegas. O sea, esto no sabemos si es un santo o es Zeus, pero dice que es una divinidad japonesa. Y ¿No será un también Dobutsu? podría ser, ajá, Pues yo creo un que es un gran Buda. Buda. Yo creo que es un Parece gran más Buda. un Buda, ajá. Ujú, ujú. Pero Pero bueno, pues, ahí la pero en descripción ese entonces, decía, además de que ni se hablaban, o sea, vamos, unos hablaban japonés y los otros inglés, pues. no, estaba muy, muy difícil. Y Ujú, además, aquí hay otra obra del mismo año, perdón, que llegó Perry a Japón. Y también es una obra que se había hecho a partir de testimonios indirectos que llegaban de lo que se hacía de Japón. Y esta se supone que es una imagen del emperador haciendo una aparición pública en Edo, que en ese entonces se llamaba Yedo. Y esta es totalmente pues una imagen pues ficticia, porque en primera el emperador pues no estaba en Edo, estaba en Kioto. ujú. Y el emperador nunca salía a hacer este tipo de audiencias. Y como ya lo hemos platicado en otros episodios, es muy importante la figura y cuidar la imagen del emperador y verlo como Ujú. alguien inalcanzable. Y además, pues este tipo de arquitectura es un poco más china que japonesa. Entonces, bueno, también existían estas versiones un poco míticas, imaginaciones sobre lo que estaría ocurriendo en Japón, pero también dentro de Japón de qué es lo que estaría ocurriendo en Estados Unidos. Exacto, o sea, sí es como muy, muy curioso y allí encontré el dibujito que les quería mostrar, ¿no? Del A ver, a ver, a trencito. ver. Y aquí está, ¿no? Que era este como modelo de tren que trajeron, Uf. ¿no? Y o sea, pues sí, ya, o sea, como que sí había como muestras pues de que había tecnología, ¿no? Una mayor tecnología, ¿no? Entonces sí, sí, pues tratar de impresionar, ¿no? Con todo, ¿no? Y aquí hay otras muestras de que, uy, sí, que trajeron un trenecito y que fíjate que chuchú, que esto y que el otro, ¿no? Ujú, Y bueno, al mismo tiempo que obviamente estaba llegando todo esto, pues Japón se estaba enfrentando a una contradicción, ¿no? Por un lado, era importante tener más información de qué estaba pasando por el mundo, pero por el otro lado, pues el Bakufu tenía miedo de que el acceso a esta información, pues rompiera la armonía interna, ¿no? O sea, el aislamiento, toda la cuestión del Bakufu que tenía era de que teníamos que mantener la armonía en Japón, ¿no? Entonces, se tenía mucho miedo de que eso fuera a pasar, ¿no? Entonces, la pregunta era de, bueno, ¿cómo se debería de cambiar Japón, ¿no? Eh, y bueno, al mismo tiempo había varias cuestiones que estaban, bueno, varias facciones que estaban peleando, ¿no? Por un lado,
el shogun del momento, Yesada, él sí quería mantener a Estados Unidos fuera, ¿no? Tenía esta idea de que había que pues establecer, fortalecer al ejército, ¿no? Establecer Ujú, un ejército nacional y pelear contra Estados Unidos, ¿no? Eh, pero por otro lado había otros daimios, ¿no? Por ejemplo, Inaosuke de Hikone o ¿no? J. Masayoshi de Shimoda que decían, es que a ver, contactar a los extranjeros es algo que no podemos evitar, ¿no? Es algo que va a pasar. ujú, Entonces, pues podemos mejor utilizar esto como una ventaja para modernizar Japón y así poderlos ponernos al tú por tú con ellos, ¿no? ujú, Y al mismo tiempo también en lo que todo eso estaba pasando, había otros daimios como de Choshu y Satsuma, que eventualmente se rebelan, que ellos querían la revolución, ¿no? Que cabe aclarar que Choshu y Satsuma son los daimios que fueron vencidos por Tokugawa Ieyasu, ¿no? Entonces también ellos Tutum. ya veían como que, ándale, papito, ya te cayó la voladora, pues La voladora. vamos a aprovechar, ¿no? Y entonces ellos querían revolucionar completa y cambiar todo el sistema, ¿no? O sea, sí, de cierta manera, originalmente, de hecho, ellos sí querían expulsar a los extranjeros, pero querían cambiarlo todo, ¿no? Y es cuando también surge esta idea de que, pues, había que reinstaurar al emperador Emperador. Ujú, como el legítimo gobernante, ¿no? Que el shogun, pues, tenía como que el poder prestado, ¿no? Pero que en realidad todos los daimios le debían su lealtad al emperador, no al ujú, shogun, ¿no? Entonces, pues, detrás de todo esto, estas discusiones estaban pasando. em, Y, por ejemplo, también ya había habido bastantes cambios en ese momento. Por ejemplo, los chonin, que eran los mercaderes, ¿no? ujú, Los comerciantes, originalmente dentro de o el orden social del Bakufu, eran los que supone que eran la escoria, ¿no? Bueno, no la escoria eran los Burakumi, ¿no? Pero eran como los que eran menos, o sea, estaba, por ejemplo, los samurái. ujú, Después de los samurái eran los granjeros. Supone que la clase baja eran los comerciantes, en ujú, teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la visión del Bakufu, los comerciantes no producían nada, ujú, ¿no? O sea, los granjeros se les reconocía su importancia porque pues sin ellos no se come, ¿no? Y a los artesanos también se les reconocía porque pues necesitaban hacer las cosas, hacer las espadas, hacer materiales. Pero los comerciantes no hacían nada, simplemente compraban cosas y las revendían, ¿no? ujú, Entonces, por eso no se les consideraba como que alguien que tuviera o que aportaran un bien a la sociedad. Sin embargo, para este momento, la clase que tiene más dinero son los chonin, son los comerciantes, ¿no? ujú, Entonces, a partir de esto, ya existe esta idea de que se está rompiendo el orden social, ¿no? Los samuráis le deben cantidades enormes de dinero a estos comerciantes. Los daimios, el propio Bakufu les debe dinero a los comerciantes, ¿no? Entonces, ya hay esta manera en que, pues, se está cambiando el sistema de producción, el sistema social japonés, se está dando cuenta que el dinero, pues, está rompiendo el control político de los samuráis, ¿no? Entonces, si juntamos todo esto junto, el cambio en Japón iba a pasar de una manera u otra, ¿no? ujú, O sea, al menos tenemos que si quitamos Estados Unidos, al menos está esta cuestión de que el cambio, o sea, el poder económico ya no reside en los daimios, ya no reside en el Bakufu, ya no reside en los samuráis, reside en los comerciantes. Y por otro lado, tenemos a estos dos daimios de Satsuma Satsuma. y ah, y Choshu, que pues ya ellos ya traían la idea de que el Bakufu estaba decayendo y que era importante, había perdido legitimidad y que tenía que restablecerse el gobierno del emperador, ¿no? Entonces, la llegada de Estados Unidos no creó esta situación, ya existía, ¿no? O sea, fue el agente externo que dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos peleamos con los gringos, sí o no? Pero aceleró, fue el empujón, ¿no? Ujú, Que llevó a todos estos grandes cambios. Y entonces tenemos ese momento en el que Estados Unidos se vuelve este catalizador que provoca cambios dentro de Japón, ¿no? Y que a la fecha sigue siendo, ¿no? O sea,
las bases militares en Okinawa, todo esto, o sea, para bien o para mal, de aquí en adelante se desarrolla esta relación especial entre Japón y Estados Unidos, que no se pueden separar, ni Ujú. siquiera durante la Segunda Guerra se podían separar, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Y de hecho me parece que fue también en este tiempo cuando a partir de este contacto con Estados Unidos que surgió el concepto del Gaiatsu, que es la presión del extranjero, la presión del exterior, porque ilustra justamente esta situación que tú nos acabas de contar, de que sí, probablemente adentro ya había potenciales cambios, ya había una tensión ahí que estaba esperando a explotar, pero ¿qué es? ¿Qué va a ser esa flamita, esa chispita que termine por prender la mecha? La presión del extranjero. Estos, eh, ¿cómo se llaman? Los barcos negros que llegaron a ser el catalizador que Japón estaba pues esperando, por decirlo así, para que al final todos estos cambios se pusieran en movimiento. Y de hecho, hoy en día todavía se sigue utilizando este mismo término de Gaiatsu para hablar de cualquier otro tipo de influencia del extranjero que empiece a ser como esta chispita que hace que exploten muchos otros cambios. ujú. No, y es que además, o sea, creo que es difícil desvincular o sea, este concepto del Gaiatsu con cambios en Japón, o sea, Ujú, es que, o sea, ya lo hemos platicado antes, ¿no? La clase política realmente no tiene incentivos para cambiar las cosas. ujú, Y es a partir de que se ven presionados por fuera que deciden tomar acción, ¿no? ujú. Entonces, simplemente, ¿qué pasó con lo del Me Too, Sí, ¿no? exacto. Entonces, eh, y es este catalizador. Entonces, creo que, digo, podríamos continuar, ¿no? Y podríamos hablar de cuando se estableció el primer consulado, de que creo que el primer cónsul de Estados Unidos en Japón fue Townsend Harris, que hasta hay una película que habla de él, que se llama, creo que La Geisha y el Bárbaro, algo así. Sí, La Geisha y el Bárbaro, porque, bueno, cuando este señor llega aquí, para entretenerlo y hacerlo así como de tururururururu, le asignan a una geisha, ¿no? Para pues que esté con él y todo eso. Y sí, sí, pues hay como historias de que se enamoraron, ya sabes cómo les gusta a los niños exagerar cosas, ¿no? Que realmente no se sabe, ¿no? Muchas cosas que pasó, pero hay una película que habla de esta situación, ¿no? Mm, Que es el bárbaro y la geisha, ¿no? ujú, ujú, Que es John Wayne. John Wayne sale de Harris. mm, Que además, igual cuando llega él a ser cónsul, lo reciben, pero dicen, oye, ¿pero qué nos ponía que esto era solo si ambos países queríamos mandar un cónsul? Como que, ¿por qué llegas tú si nosotros no hemos mandado a nadie? Y pues fue como de, no, mi chavo, ustedes ya firmaron y pues podemos poner un consulado si se nos Y da ya la gana. estoy aquí. Ajá, exacto. Y de hecho, originalmente lo mandan a un templo abandonado. Pues vive ahí, ahí arma tu consulado, ¿no? Y sí, o sea, de cierta manera, él peleó mucho por ese puesto, por el ser cónsul, porque ya no tenía otras opciones, ¿no? Ya estaba Mm, así como que varios negocios que había fallado y así, y cuando lo ganó, pues dijo, pues ya no me queda de otra, ¿no? O sea, em, pero ya que llegó a Japón, como que al menos sí se puso las pilas, ¿no? Dijo, bueno, pues ya estoy aquí, pues vamos a hacer algo, ¿no? Pero sí, em, sí siento que, bueno, no siento, sí hubo muchos malentendidos con esos acuerdos, ¿no? Que los ujú, japoneses, o sea, habían esperado muchas cosas o habían malinterpretado varias cosas, ¿no? Em, Como eso de que, pues, ¿qué nos pone que ambos tenemos que mandar uno para que tú llegues aquí? No, pues chavo, no. O sea, así no funciona esto, ¿no? ujú. Y así es. Pero bueno, pues creo que hemos dado un buen review, ¿no? Histórico a este momento tan importante en la historia de Japón. Sí, No sé si quieras agregar algo más. pues no, creo que no, nada más que creo que después de este episodio habrá que hacer alguno tal vez del periodo Meiji, que también cronológicamente es el que le sigue, Ujú. pero
Pues no sé, no tiene que ser el siguiente episodio, podría ser cualquier otro, pero Sí, sí, pero también creo es que sí un es importante que gran hagamos, momento histórico. que hablamos del periodo Meiji y luego del Taisho y así, así, así nos vamos. Y así, y así. Ay, sí, pero no, es muy, 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 muy padre el periodo Meiji. Es muy interesante, creo que es uno de los periodos más interesantes de la historia moderna, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y pues ya, creo que lo que sigue serían nuestras, sugerencias, nuestras de esta Sí, sí, sí. semana. ¿Qué A sugerencia traes ver, esta semana? yo hoy les traigo, a ver, un momentito, les traigo una cuenta de Instagram que se llama Japan Property Central. Es, como dice aquí en la descripción, es una agencia de bienes raíces que se dedica a vender, rentar em, propiedades de lujo. La agencia está en Osh. Omotesando, que es un barrio bastante nice de Tokio. Y así como se lo estoy describiendo, ya sé que suena de hueva, pero les juro que no está, porque pone fotos súper preciosas de muchos edificios, principalmente de Tokio, Ujú, pero además tiene este gran punto a favor, que es que en de todos los edificios que ponen, tienen la historia y está todo completamente en inglés. Te dice, por ejemplo, qué era antes, incluso toman registros de edificios que ya no están y te dicen la historia del edificio. Historias bonitas, muy bien explicadas en inglés, brevemente, fotos bonitas y muchas veces se descubren varias joyas que podrían pasar desapercibidas si no supieras por esta cuenta. Por ejemplo, algunos, no sé, edificios de arquitectos que pueden ser como muy conocidos o de despachos conocidos, pero que tienen ahí una casita que hicieron en no sé dónde, que pues, no está, no es algún punto turístico. Puedes encontrarla aquí o no sé, alguna tiendita que tiene siglos y siglos de historia, también te lo pueden contar aquí. Entonces, pues bueno, cualquier persona que les guste la historia de Tokio, que les gusten los edificios, la arquitectura, creo que les puede interesar esta cuenta de Instagram. uf, está bien bonita. Y ya, esa es mi sugerencia de esta semana. Uf. Pues yo también les traigo una sugerencia de Instagram y también es algo muy urbano, pero aquí yo les traigo más bien fotos de la ciudad, ¿no? Que, bueno, no de la ciudad, pero fotos así callejeras, ¿no? Que se llama la cuenta Japan City Blues, ¿no? Que Ujú. originalmente se supone que se enfocaban como a callejones y callecitas, así como el Backstreet, ¿no? De Japón, y sí tienen varias fotos de esas bien bonitas, pero pues también de repente que la foto coqueta ¿cómo se llama? Que de un templo, de un santuario por ahí perdido, cosas así. Pero Mm. sí toman fotos bien, bien, bien bonillas estos chavos. Son dos fotógrafos. Ah, esa está padre. Pero esta está padrísima, esta a mí me encanta, ¿no? O sea, o esta otra, ¿no? O sea, detrás Oh, de... muy bien, muy bien. Entonces sí, sí toman varias fotos bastante chidas. Y no sé, a mí me gusta mucho, ¿no? Como que sí tiene una perspectiva muy chida de la ciudad. Ujú. De repente, por ejemplo, esta que pues uno diría, pues ¿y eso qué, no? Pero ya que lo ves dices, no, sí está medio aesthetic, ¿no? Y así también, por ejemplo, aquí este Coin Laundry y la Sí. intersección, sí tienen como unas escenas muy bonitas de repente. Sí, tiene diferentes estilos, ¿no? Están como Ujú, las que están como muy de estudio, muy profesionales, y otras más casuales, como este vato ahí ujú. afuera de su shokudo. Y aquí está esta, que este seguro me suena que es como en Osaka tal vez, no lo Sí, sé. se ve muy Osaka, ¿no? ¿Qué dice ahí? Que Osaka, dice Japan. Ajá. Osaka, Japan, sí, 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 se nos saca, sí. Sí, sí se Está nota. muy Shinsekai, está muy Sí, Shinsekai. muy. Ajá. Es Shinjuku. Ujú. Oh, muy bien. Sí, así que se las recomiendo mucho para que le echen un ojito ahí a las japonas.
Y bueno, pues creo que ya es todo por hoy, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar en las redes? Ah, sí, estoy en Twitter, en TikTok y en Instagram como Lisander One. ¿Y tú? Y a mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Edo-Grampa. También nos pueden seguir en Facebook, en el de Gakuse Kaikan, y también pueden pues unirse a nuestro Patreon, ¿no? Aquí humildemente, ¿verdad? Les pedimos. Sí, si les gusta lo que hacemos, si les gusta la información que les damos y todo eso, pues bueno, siempre nos pueden apoyar así, Ujú. con $1. Eso nos Es hace más, muy, muy nos hace felices. muy, muy felices y nos ayuda, es una gran, gran, gran ayuda para que podamos continuar con este proyecto. Entonces, pues ahí sí, si les gusta, si les gusta lo que hacemos y si les gusta que este podcast continúe, pues con $1 nos están tirando un gran, gran paro. Y, y también quiero, a ver, pues, mírenme, quiero hablar muy seriamente con todos ustedes. Necesitamos que se suscriban a este canal. O que y que si nos escuchan en Spotify, vayan ahí y le pongan 5 estrellitas, ¿no? Puedes ponerle ahí estrellitas en Spotify, vayan y le pongan 5 estrellitas. Que nos den like. Necesitamos que comenten. Y más importante aún, que nos compartan, que le digan a todo mundo, a su vecino, a su amiga, a su amigo, a sus papás, a todo mundo, así, ya escuchaste esta mega coin, ya escuchaste así, diario que se lo repitan a todo mundo, para que pues este proyecto crezca y podamos seguir trayéndoles así contenido de alta calidad. Sí, por fin. Pues Así que bueno, bueno, ya que hablamos seriamente con ustedes, pueden irse al recreo. bye Nos bye, estamos viendo. Bye gracias. bye. 長生きしたけどちょっとおいでちょちょんのパ